Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a hablar de la función social de la cultura de masas en las sociedades capitalistas del siglo XX y por extensión de las del siglo XXI. Aunque bueno, en, en el siglo XXI pues se puede matizar lo que voy a decir, aunque no sé, sería interesante que ustedes en los comentarios pues hiciesen sus aportaciones o las críticas o cuáles han sido las remodelaciones que la industria cultural ha tenido que realizar por la aparición de Internet y que sepan que es algo que pues todavía está por investigar y está por pensar, y entonces en esa medida pues les invito a que cada uno de ustedes piense al respecto y lo redacte, ¿no? Que lo escriba y que lo publique o lo enseñe o lo comparta o nos lo haga saber, porque así alimentaríamos la formación intelectual crítica acerca del mundo que nos rodea, que nunca está de más, obviamente. Entonces, vamos a hablar de la teoría de la industria cultural en la sociedad de masas de la actualidad. Porque la cultura popular en las sociedades de masas está producida industrialmente para un consumo masivo, ¿no? Y entonces, el punto de partida de nuestro análisis sería la constatación, el hecho, la afirmación de que no es cierto que la cultura de masas, la cultura popular, sea algo caótico, anárquico, espontáneo, sino que al contrario, lo que se percibe, lo que se denota, lo que se manifiesta, es un grado muy elevado de orden y de reglamentación, de homogeneidad de los productos mercancía, así como en las formas de vida que se promulgan a través de estos tipos de mercancías, ¿vale? Porque al final la mercancía más valiosa a día de hoy es la atención, justamente, que es algo que está por definir a nivel conceptual, a nivel ontológico. No se sabe lo que es la atención. A uno me dirá, bueno, pues es que la atención es la psicología la que demostrará, o la que sabe, la ciencia que sabe, lo que es la atención. Pues que nos lo digan, ¿no? Y a ver si ustedes se quedan conformes con la palestra de términos y jerga subjetivista que nos dan. Pero bueno, en fin, que lo que se vende hoy en día es la atención, pero el problema es que a nivel filosófico no está muy claro lo que es la atención. Porque si estuviese claro, pues se, se despacharían muchos problemas a día de hoy a nivel filosófico, muchos problemas desaparecerían, ¿no? Se disolverían, se plantearían en otros términos. Pero como la discusión acerca de lo que es la atención sigue oscura, sigue siendo explicada por una jerga metafísica problemática, pues en esa medida se sigue sin tener claro lo que es la atención. Esto lo digo porque es curioso que el producto más valioso a día de hoy en Internet y en la industria cultural, ¿no? La atención, y cómo el entretenimiento es ese deseo, es ese objeto de deseo acerca del cual está pululando constantemente nuestra atención. Pero y claro, hay que explicar eso, ¿no? Es decir, cómo el producto entretiene, ¿no? O cómo el producto es capaz de mantener la atención a lo largo del tiempo. Es una cuestión complicadísima, y por los problemas que ha dado lugar a día de hoy la atención, y cómo eh, elementos como la lectura, el hecho de leer, es una cuestión que involucra muchísima atención o concentración.
y se está perdiendo. Los jóvenes a día de hoy tienen muchos problemas para concentrarse durante un largo periodo de tiempo, mantener su atención centrada en productos culturales que no les exigen una serie de... Perdón, que me haya distraído una notificación, ¿veis? Esto es lo que hablaba, ¿no? Yo estoy concentrado en mi discurso y de repente me aparece una notificación, ping, y llama mi atención y yo pierdo el hilo y nos han jodido. En fin. ¿Por dónde iba? La cuestión es esa, ¿no? Que hemos perdido la capacidad de mantener el hilo de atención mantenido en el tiempo en productos culturales que no nos... ¿Cómo decirlo? Que no nos requieren de nuestra atención visual y auditiva, ¿no? Como por ejemplo la lectura, sino que a día de hoy los productos que más a las aplicaciones del móvil que más enganche tienen, pues como TikTok, Instagram, son aplicaciones que se mueven en torno a lo audiovisual, ¿vale? Pero la lectura, que podríamos decir que es algo visual, porque claro, cuando uno lee pues tiene el texto delante, ¿no? Pero es tu propio ojo el que tiene que hacer el ejercicio, no solo tu propio ojo, sino tú mismo. Tienes que ir haciendo el ejercicio de ir avanzando. Mientras que en el móvil, cuando uno ve, pues son las propias imágenes las que se mueven. No somos nosotros, sino que nosotros nos vemos movidos nos vemos movilizados por dichas imágenes. Es decir, que el ejercicio que en la lectura teníamos nosotros de ir avanzando del texto e ir interiorizando el texto, de ir captando el texto, en este caso es al revés, ¿no? Son las aplicaciones del móvil las que nosotros nos volcamos sobre ellas, ¿vale? Bien. Digo esto que en una plataforma que es YouTube, que mayoritariamente se consume desde el teléfono móvil, pero bueno, es indiferente, ¿no? Porque al final aquí lo importante es el uso y yo tampoco es que tenga... En fin, que no viene a cuento, y si no me critican, en fin, que no avanzamos. Entonces, como decíamos, existen una serie de técnicas productivas, ¿no? Que podríamos decir que existe una industria que fabrica contenidos culturales en serie en contraposición a técnicas artesanales que dan lugar a productos irrepetibles, ¿no? Aunque en el cine bien es verdad que existen plataformas como por ejemplo las grandes multinacionales o Netflix, Amazon, que fabrican cines como si fueran churros, o sea, fabrican películas como si fueran churros y sacan una cada día prácticamente y todas de la misma calidad grasienta y putrefacta, pues hay otras, digamos, otros artistas, otros cineastas que fabrican cine de autor o fabrican cine, aunque sean multinacionales, fabrican cine de culto o, digamos, con una mano detrás, ¿no? Que se ve involucrada y que no es algo que se utilice para vender y para entretener simplemente, sino para de algún modo movilizar el pensamiento o el disfrute o avanzar un poquito en mejorar ese objeto que es la belleza. ¿Vale? Entonces eso, vemos como hay una homogeneidad de los productos culturales, ¿no? Todas las películas románticas se parecen, ¿no? Pues aparece la chica que desea un chico y el chico no le quiere, pero luego sí, se lían, luego hay un conflicto y luego al final pues hay un giro y se vuelven a juntar y ya se quieren, ¿no? Pues este esquema se va repitiendo constantemente. Hay una homogeneidad en prácticamente todo el abanico. O en las películas de terror, ¿no? Aparece una escena en la cual se plantea la problemática con un fantasma o con cualquier historia y luego se apaga mucho la película, empieza a crecer, nos presentan los personajes y luego ya llegan al culmen donde hay una especie de gran conflicto y ya se soluciona y todos viven felices y contentos, ¿no? Hay un esquema continuo, tanto en el cine como en la música. Podemos ver cómo todas las canciones actuales se repiten constantemente, ¿no? Y como
una canción de Bad Bunny, pues al final es la misma, una y la misma, o como en la misma canción utilizan los mismos beats, utilizan los mismos ritmos, utilizan los mismos altibajos, pues una introducción, el estribillo, otra parrafada de 4 o 5 líneas, estribillo y... Además, las estéticas de los videoclips son similares, es decir, que realmente no hay mucha variedad. Esta homogeneidad de los productos culturales es lo que se ha entendido como estandarización. Estandarización. Que ya veremos más adelante en lo que consiste. Y la función que cumple la cultura en la sociedad actual, pues podríamos decir que es la aceptación del orden social existente en la sociedad capitalista por parte de las grandes masas de población, ¿no? Es decir, que la función de la cultura popular sería la de, que la población acepte el orden social establecido, ¿no? El orden social democrático capitalista. Bien, esto a priori, vamos a hacerlo como una presuposición. Hay que demostrarlo, hay que justificarlo, hay que dar razones de ello, pero bueno, vamos a aceptar al menos esta primera tesis y luego ya veremos si se cumple o no se cumple, o si la industria cultural tiene otra función más allá de entretener o no. Igual no, igual es pura apariencia la industria cultural y no hay más allá. Bueno, la cuestión es que hay una aceptación del orden social por parte de los individuos para frenar, para controlar, para menoscabar la posibilidad de su emancipación. Y emancipación no se entiende como revolución, ojo, porque la emancipación tiene que ser a nivel casi individual. Quiero decir, son sinónimos, pero bueno, yo voy a establecer esta diferenciación, es decir que tenemos una diferencia entre la revolución, que sería una transformación del orden social a nivel masivo, y también una emancipación. Yo voy a hablar de una emancipación individual, que es cuando un individuo, digamos que empieza a distanciarse de el modo de pensar dominante, el modo de decir las cosas dominante, el modo de las habladurías, la manera que tenemos de hacer las cosas y por qué las hacemos así, la manera de comprar, la manera de vestir, la manera de comportarnos en determinadas situaciones. No digo que haya que romper la educación, no digo que haya que ser maleducados y con eso ya uno se ha emancipado, sino pues al menos que uno sea consciente de cuáles son las reglas implícitas que se dan cuando cumplimos determinados roles normativos. ¿Cuál es el sentido que tienen determinados roles, determinados comportamientos, determinadas actitudes que son normativas y por qué las hacemos? En resumen, emanciparse consiste en saber por qué se hace lo que en general se hace, ¿no? Porque lo que en general es normal, vamos a decirlo así. Bien, diríamos que la industria cultural del entretenimiento cumpliría, por tanto, la misma función, el mismo papel que el terror y la propaganda que tienen o que tenían, no sabemos si siguen existiendo, las sociedades totalitarias para mantener su orden social. Porque, no sé si lo saben, bueno, hay muchas sociedades totalitarias, no solo totalitarias, sino esto viene de antiguo, que se utilizaba el terror y la propaganda política para pues, mantener cierto statu quo. Bien, el statu quo del poder. Este statu quo, lo que afirmo, es que a día de hoy es la industria cultural del entretenimiento la que, mediante un poder blando, un poder liviano, un poder, ¿cómo decirlo?, suave, manipulador, seductor, ¿no?, sugerente, nos consigue apaciguar y nos consigue
frenar nuestras capacidades de emancipación, ¿no? Nuestras capacidades de concienciación acerca de por qué se piensa lo que se piensa, por qué se hace lo que se hace, etcétera, 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 ¿no? Los intríngulis ontológicos de las relaciones de poder, por decirlo así de manera rara. Entonces, la cultura de masas en el siglo XX diríamos que renunció a su función liberadora y emancipadora que poseía desde la burguesía revolucionaria del siglo XVIII, ¿vale? Porque realmente la industria artística, la industria del arte, siempre tuvo muchos problemas con el poder, con el absolutismo del poder, en fin, que siempre ha sido una herramienta de lucha, conflicto, distanciamiento de las relaciones de dominación verticales, vamos a decirlo así, ¿no? De unos sobre otros. Mientras que habría podríamos hablar de relaciones de poder horizontales, que son unas relaciones de poder que nos aunan, que nos juntan, que nos ayudan, que nos permiten mantenernos y que no nos subyugan, sino que lo que justamente hace es intentar mantener un cierto orden social igualitario. Igualitario, claro, es que suena tan manido por el poder ya. El poder se ha hecho con todos los significados de los conceptos que ahora es difícil reapropiarse de esos significados, ¿no? Y es difícil dar un sentido novedoso en el sentido emancipatorio de los términos, de los conceptos, ¿no? Del significado de las cosas, al final, no tiene otra cosa. Pero bueno, como digo, este objetivo ideológico de la industria cultural, de los productos mercancía de la sociedad de masas, este objetivo no se logra a través del contenido ideológico de los productos culturales, sino de la forma de los productos, la que permite lograr ese objetivo ideológico de aceptación del orden social sin rechistar, sin oposición, sin conflicto por parte de las masas. Es decir, las canciones populares de reggaetón o de pop, las que se escuchan en la radio un día sí y un día también, de electrónica o las que sean, no tienen mensajes subliminales ni explícitos sobre qué buena es la democracia, qué bien se vive en el capitalismo o qué sé yo, qué bueno es el gobierno, ni cosas de estas. Esto no se dice explícitamente, sino que lo que se afirma es que es la propia forma, es la propia estructura formal de su modo de manifestarse, de su modo de darse, de su modo de aparecer, lo que permite esta función social de enclasamiento, vamos a decirlo, ¿no? De apaciguamiento de la necesidad de emancipación, ¿vale? No es el contenido explícito, sino que es la forma, es la estructura última de estas producciones culturales. Y lo voy a dejar por aquí porque ya es muy largo. Lo único a añadir, pues puede parecer redundante, pero bueno, por insistir un poquito más no pasa nada, que la función ideológica difundida a través de los productos culturales, o sea, que la función ideológica de los productos culturales viene determinada por los rasgos formales de los productos culturales, ¿vale? Esa sería la cuestión. Por ejemplo, yo estoy haciendo un vídeo por capítulos, ¿no? Porque me parece que los vídeos son muy largos y pues es mejor que yo los parta. Yo, si fuera rompedor, en un sentido emancipatorio, yo haría todo del tirón y haría un vídeo de
vayamos fuerte, 7 horas, ¿vale? 7 horas hablando a la cámara sobre esta cuestión, y eso demostraría que yo de alguna manera pretendo romper con los rasgos formales de la estructura de entretenimiento, o en este caso eso dedicada al conocimiento filosófico de la industria cultural. Pero al hacer yo vídeos cortos de 10, 15, 20 minutos, lo que hago es facilitarle a YouTube que meta vídeos, porque los vídeos cortos son más vistos que los largos. Entonces, si yo hago un vídeo muy largo, de 7 horas, hablando a la cámara, en plan, una chapa de horror, como los antiguos tribunales de oposiciones, en los cuales se pegaban 12 horas, 13 horas, 14 horas discutiendo, ¿no? El opositor y el tribunal. Ahora, día de hoy no, esto ya no se hace 1 hora o 1 hora y media, una cosa así, y luego ya cada uno para su casa y no hay que saber nada. Pero ahí aguantaban, tíos, 12 horas pegándose sin parar, discutiendo sobre el tema. La cuestión es esa, ¿no? Que si yo fuese verdaderamente rompedor, verdaderamente emancipador, o practicase con el ejemplo, pues como digo, haría un vídeo muy largo, y sin embargo no lo hago porque, en fin, yo también sufro de la función ideológica de los productos culturales. Así que nada, nos veremos en un próximo episodio. Si les parece bien, bien. Si les parece mal, mal. Y nada, intentaremos seguir profundizando en esta cuestión que hemos dejado abierta, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta la próxima.